Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio el día de hoy. Hoy nos tocó hacerlo en vivo debido a ciertos compromisos que se nos presentaron en la mañana, pero estamos muy agradecidos con Dios de poder estar reunidos para estudiar de su palabra, especialmente en esta serie de estudios que tenemos acerca de los himnos que solemos entonar, las alabanzas que solemos cantarle a Dios en nuestros servicios de adoración, y cuán importante es que entendamos esos cantos. Antes de continuar, antes de proseguir con la clase, como saben, prefiero empezar siempre hablando a nuestro Padre Celestial, haciéndole saber acerca de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. Así que vayamos al Padre en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de estar reunidos en esta hora, estudiando de su palabra, aprendiendo más sobre usted, Señor, y especialmente en esta serie, aprendiendo más acerca de las alabanzas que entonamos a usted para darle honra y gloria a usted, Señor, para alabarle en espíritu y en verdad como usted merece y demanda, y también para comprender bien qué es lo que estamos diciendo en estas alabanzas y verificar si efectivamente estamos enseñando sana doctrina a través de ellas o simplemente es un movimiento de emoción, de sentimientos, de cosas que nos agradan, Señor. Sabemos que no debe ser así, sino que deben de ser cosas que a usted le agradan en base a la verdad que usted ha revelado en su palabra. Le pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos que nos están acompañando en este estudio, sean miembros aquí en las villas de Raiján o en alguna otra congregación alrededor del mundo, Señor, le damos gracias por ellos y el deseo que tienen y muestran de estudiar con nosotros. Y también, Señor, le pedimos por aquellos que aún no son conversos, aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, aquellos que no han obedecido el Evangelio y están con nosotros, Señor, para que les ayudes a que en sus corazones puedan meditar acerca de la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas. Y qué mejor que hacerlo a través del estudio de su palabra y comprendiendo qué es lo que usted ha revelado y no que lo que las tradiciones o mandatos del hombre enseñan. Sin más, Señor, todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, amados hermanos, como estamos mencionando, como estamos tratando, entendiendo nuestros cantos, una serie de estudios que empezamos el mes pasado y que ya poco a poco nos aproximamos a ir finalizando. ¿Basados en qué? En que la palabra de Dios misma nos hace saber que no se trata de cantar por emoción, que no se trata de cantar por cantar. A veces quizás miras a los niños en las calles y los escuchas cantando canciones populares, canciones que se escuchan en las calles y que no enseñan nada bueno. Pero ¿qué es lo que ocurre con esos niños? Tanto las escuchan que simplemente las cantan por cantar. Pero cuando se trata de alabanzas a Dios, no podemos cantar de esa manera. No se trata de, bueno, es que me gusta el ritmo. No, es que es pegajosa. No. Se trata de que a la hora de cantar alabanzas a Dios es para darle la honra y gloria a Él. Y es precisamente lo que Pablo explica a los hermanos en Corinto en su primera carta, como recordamos el texto clave, 1 Corintios 14:15, en la que habla acerca de la oración y habla acerca de si hablo una lengua desconocida. Si yo empiezo a hablarles ahora a ustedes en inglés y ustedes no entienden inglés, ¿qué propósito hay allí? Si la oración que acabamos de hacer, simple y sencillamente yo la hubiese hecho en otro idioma, ¿qué provecho hay para quien está escuchando esa oración? Entonces, Pablo procede a explicar esto sobre la oración y luego hace esta comparación o esta afirmación en base a los cantos. Sí, cantaré con el Espíritu, debo tener la disposición correcta de cantarle a mi Padre Celestial, pero también debo de cantarle con entendimiento, que las palabras que digo hagan sentido, que las palabras que digo sean de acuerdo a la voluntad de Dios y no a mis deseos o caprichos. Entonces, por eso es que esta serie de estudios que hemos venido haciendo durante las últimas semanas es importante y ojalá podamos tener la oportunidad de hacerlo más adelante en futuras ocasiones con más himnos, que por qué no, si tienes deseos de algunos de esos himnos, escríbenos, ponlo en el comentario, en el video y haremos lo posible por investigar más sobre ese himno. Hoy estaremos hablando acerca del himno Como el Siervo, un himno que sé nos gusta mucho, especialmente a aquellos que somos miembros de la Iglesia del Señor.
y que sé que en muchas denominaciones también es uno de los favoritos. Y precisamente fue una hermana la que hizo la solicitud de que estudiemos este himno. Empecemos de lleno, como hemos venido haciendo, estudiando acerca del autor del himno, detalles de la historia detrás del himno, y luego iremos explorando cada una de las estrofas del mismo. Cuando hablamos acerca de cómo el siervo es un himno que, a diferencia de los anteriores que hemos estudiado, es más moderno, si podríamos decir, es más reciente. Sí, prácticamente tiene la edad de este servidor, así que no es tan joven, por así decirlo, pero es un himno que es más reciente que los anteriores. Fue escrito por el señor Martin, o mejor conocido como Marty Nystrom, y que, como vemos, aún está vivo, nació en 1956. Y parte de los detalles sobre este caballero es que es estadounidense, nació en Seattle, Washington, Estados Unidos, y en su hogar había lo que puede que haya en muchos hogares y cause tantas confusiones. ¿Por qué? Dice que su madre creció en la iglesia reformada. Si sabes más de ella, excelente. Realmente yo no le meto mucha mente a aprender acerca de tantas denominaciones que hay. Suficiente con que hayan 38,000 o más denominaciones como para que nos metamos de lleno en saber cada una de ellas. Ese no es mi propósito. Pero vemos el nombre, Iglesia Reformada. Ya sabemos que es una denominación. Su padre pertenecía o fue criado en la iglesia del Pacto Evangélico. Tampoco sé sobre ella, pero ciertamente no son la iglesia del Señor. Entonces, creció en estas dificultades, si se puede decir. ¿Y por qué digo dificultades? Porque recuerdo una hermosa ilustración que uno de mis instructores en la escuela de predicación da en algunos de sus sermones. Está esta pequeña en su hogar y ve cómo su mamá va a una iglesia el domingo y su papá va a otra iglesia ese mismo domingo. Cómo ella a veces tiene que turnarse en ver si va con su mamá ese día o si va con su papá en ese otro día. Y que esto causaba esa preocupación de que cómo Dios puede tener a mis papás separados. Si buscan adorarle y están separados porque van a distintos lugares, porque no pueden ir al mismo lugar. Y ese es el punto. Dios busca unidad y solamente ha creado una iglesia. El hombre es el que ha creado estas divisiones. Entonces, aquí, en lo que estamos estudiando, en primer lugar necesitamos reforzar de que la iglesia de Cristo es una sola. Y ayer compartí en redes sociales un breve artículo que detalla más sobre esta información y te invito a leerlo si no lo has hecho. Pero retomando el tema, precisamente, fuera de la ilustración que acabamos de ver, este caballero crece con esa influencia, tiene alguna influencia religiosa, se puede decir, pero cuando culmina sus estudios, trabaja como director musical de la sucursal del que se llama Christ for the Nations Institute o Universidad Bíblica de Cristo para las Naciones, como se le conoce en español. Comienza a trabajar como director musical en el grupo que se congrega o se reúne o trabaja, mejor dicho, en Nueva York. Este grupo inicialmente empezó en Dallas, Texas, y es bastante fuerte allá, pero es de un origen pentecostal. Entonces, está este instituto que incluso es una institución superior cristiana interdenominacional, no acreditado. O sea, quien estudia allí no sale con un título como quien estudia en una escuela o una universidad secular. Entonces, está este tipo de situación e incluso tienen presencia en Colombia, México, El Salvador y Costa Rica. Su doctrina, para que vamos aclarando que efectivamente no enseñan la doctrina de Cristo, dice que en su doctrina se enseña que necesitan creer en una experiencia personal. Algo tuvo que haber ocurrido en mi vida que me da esa fortaleza de saber Dios está conmigo. Y sabemos que hay muchos grupos religiosos que creen fielmente en esto. Y vamos a ver cómo en parte de lo que es la historia de este himno, este caballero tiene este tipo de pensamientos. Y de igual manera también en su doctrina enseñan que el bautismo del Espíritu a través de la operación de dones espirituales. ¿Qué involucra esto? Bueno, como el Espíritu está en mí, que es lo que piensan este tipo de personas, como el Espíritu está en mí, las cosas que hago son milagrosas porque el Espíritu me lleva a hacerlas. Y sabemos que ya el Espíritu no trabaja de esa manera. Tuvo su propósito y otro estudio de milagros podemos hacer para otro día, pero es importante recalcar estos detalles de que eso es lo que enseña ese grupo. Ese grupo enseña música instrumental y según ellos su propósito es que la adoración es siempre. Todo el tiempo y absolutamente todo es adoración. Entonces, se da todo este tipo de situaciones que este caballero forma parte de esa metodología
o de esa ideología. Él dice, de acuerdo con su sitio web, que ha escrito más de 120 canciones, pero de ellas, la más popular y la que ciertamente conocemos es As the Deer o Como el Ciervo. Entonces, Como el Ciervo es el himno que vamos a estudiar. ¿Por qué? Simple, lo cantamos bastante en la iglesia del Señor. Significa que hay mensaje importante allí, hay detalles que necesitamos valorar y si es en caso tal, si el estudio nos lo hace ver y debe ser un himno que debe ser descartado, entonces hay que tomar esas acciones, ¿cierto? Porque es lo que leímos, cantar con el entendimiento. Y si un himno no enseña lo que es correcto ante los ojos de Dios, es un himno que como cristianos no podemos entonar porque estaríamos mintiendo, dando un mensaje falso de lo que Dios ha revelado. Entonces, vamos a hablar sobre ello y vamos a ver detalles sobre este himno. Como comentaba el señor Nystrom, eh, de acuerdo a la historia, y hay varias fuentes, hay varias historias, y se puede decir que algunas cambian algunos detalles de otras, pero la historia general, si se puede decir, nos enseña que en un momento en su vida, cerca de los años, el inicio de los años 80, con 24 años, el señor Nystrom era maestro de escuela, aún no se dedicaba de lleno a la música o al grupo del que forma parte actualmente, o el proyecto ministerio en el que él trabaja actualmente. Era maestro de escuela y se da una situación de que hay un verano. Usualmente en Estados Unidos en el verano es cuando se dan pequeños cursos, cursos cortos, de 6 semanas usualmente. Entonces, un verano, aprovechando que tenía el tiempo libre, viajó a Dallas, Texas, para formar parte de uno de los estudios que daba esa organización de Christ for the Nations, Cristo para las Naciones. Estando allí, o viendo allí, uno piensa que, bueno, es una persona que desea prepararse más en su ministerio o en la forma en que estaba sirviendo a Dios. Conocemos, por ejemplo, en la iglesia de Cristo, que suelen haber en ocasiones campamentos para jóvenes, los que los jóvenes van y aprenden más acerca de predicar, o las damas aprenden más acerca de cómo enseñar a otras damas o a los niños, y se dan este tipo de ocasión para conocimiento. Y en ese tipo de actividades de jóvenes también suele ocurrir otra cosa. Puede ser que un joven soltero llegue a conocer a una joven soltera y hay cierta química. O puede darse también la situación en base a testimonios de hermanos que van a mantener en anonimato, de que usualmente se daba la ocasión de que en ese tipo de eventos a veces parecía que más las personas iban para buscar pareja que para estudiar la palabra de Dios. Similar es el caso con este caballero, porque resulta ser que el motivo principal por el que fue a ese evento es porque había una joven con la que se estaba conociendo, que estaba cortejando, pero ¿qué ocurre cuando llega, se inscribe y forma parte de este proceso? Las cosas no salieron como él quería, no funcionaron de la manera que él quería con esta joven y ni modo, dirá él, ni modo, ya estoy aquí, tengo que seguir con este programa, tengo que seguir con este estudio. Vemos que fue algo que podríamos decir es bueno, pero no con los motivos correctos. Hoy en día muchas personas tienen ese problema. Hacen cosas buenas, pero con los motivos incorrectos. Y entonces después llegará ese día en que el Señor les dirá, aléjense de mí, no les conozco, porque me dijeron Señor, Señor, pero no hicieron la voluntad del Padre, como leemos en Mateo 7, 21 al 23. Entonces, sea esta situación, y había una persona que sí estaba más envuelta en el proceso, en el estudio, en lo que ese instituto hacía, y le sugiere, su compañero de cuarto le sugiere que ayune, le sugiere que practique el ayuno para que ponga en perspectiva su vida, sus prioridades. Y a manera de reto, desafío, es que le plantea esto a este caballero, al señor Marty, y se da entonces la situación de que él empieza ese ayuno. Y ese ayuno lo basa únicamente en tomar agua. No entraba ningún tipo de alimento en su estómago, no entraba ningún otro tipo de bebida, simplemente tomaba agua. De tal manera que tanta agua tomaba que incluso llega a citarse que dijo, para ser honesto, no podría decir que mi alma tuviera sed de más de Dios. O sea, en su meditación era tan fuerte a punta de agua que realmente lo que menos tenía era sed de tanta agua que estaba consumiendo y de tanto meditar en las cosas de Dios. Continúa y dice lo siguiente. Noté que los deseos terrenales y las concupiscencias físicas comenzaron a menguar, comenzaron a disminuir. Ya, obviamente, ese es el propósito del ayuno, que comencemos a concentrarnos en Dios es más poderoso que nada.
Dios es el que merece lo mejor de nosotros. Dios es el que tiene que ser nuestra prioridad y no las cosas del mundo. Y sobre ello hemos hablado en los estudios recientes que hemos hecho tanto en La Luz en mi Andar como con la congregación. Mi espíritu se volvió cada vez más hambriento de comunión con Dios. Esto es bonito. Debe ser algo que realmente debe formar parte de cada uno de nosotros. Somos el pueblo de Dios. Debemos tener esa hambre por hacer las cosas de Dios, por tener esa hermosa comunión con Dios. Entonces, al menos en esta frase vemos algo que es interesante para nosotros. No importa que haya sido de alguien de una denominación, lo que importa es que tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos esta situación y al parecer después de 19 días de estar ayunando, como recordamos, estudió música, se sienta en un piano. Se sienta en un piano, empieza a tocar, trata de componer una canción y en eso nota que hay una Biblia sobre el piano. Y al ver a la Biblia, ve que está abierta en el Salmo 42. Y de acuerdo con sus propias palabras, él dice que después de leer el versículo 42.1, después de leer el versículo comenzó a cantar su mensaje. Leyó estas palabras escritas por David y comienza a leer ese mensaje, comienza a cantarlo desde esa página. Escribe la primera estrofa, el coro, y así se va formando prácticamente de principio a fin ese himno. Pero cuando él escribe este himno, no lo escribió con el deseo de hacerlo público. Dentro de la información que encontramos, él deseaba utilizarlo para su meditación personal, para devocionales en privado, para esos momentos en que estaba solas con Dios, probablemente también en parte de ese ayuno en el que estaba participando, mas muestra a un compañero, un amigo, a una persona dentro de ese instituto y el resto es historia. ¿Por qué? Porque un himno que fue escrito en inglés, en ese momento privado, en ayuno de este caballero, hoy ha sido traducido en muchos idiomas y forma parte de nuestra adoración a Dios usualmente. ¿Recuerdas que mencioné que usó un pasaje de la Biblia como momento para inspirarse a escribir esto? Los que nos dedicamos a la predicación, ciertamente estudiamos la palabra de Dios y buscamos el contexto, estudiar, meditar, adentrarnos en ese texto a la hora de hacer nuestros sermones. Hay ocasiones que en nuestro estudio privado, cuando estamos leyendo la Biblia, tal vez llegamos a un pasaje que nos llama tanto la atención que este pasaje lo quiero hacer un sermón. De este es el pasaje, voy a utilizarlo para el sermón de tal vez la otra semana, del otro domingo, del otro mes, pero me ha llamado, me ha cautivado tanto que deseo predicar sobre lo que Dios está diciendo aquí y lo que puedo ayudar a que se pueda comprender más para con mis hermanos y para conmigo en mi estudio y a la hora de predicar. Entonces, comprendemos o tal vez nos podemos tener esa sincronización, no sé, esa sincronía o esa idea de lo que pasa con este caballero, que en esos tiempos tanto estudiar, tanto meditar, el ayuno, ve esa Biblia abierta, encuentra ese pasaje y encuentra el momento de que aquí voy a escribir este poema o esta canción, mejor dicho, para mi propio estudio personal. Pero entonces se da esta hermosa alabanza que entonamos a Dios. Salmo 42.1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Brama. Brama es en sí el sonido o la voz que emiten ciertos animales. Entonces, este ciervo está bramando. La Biblia de las Américas dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua. ¿Qué es el ciervo? Básicamente, es un venado. Es ese animalito que es esbelto, que es fornido, que nos gusta. Bambi, para aquellos que somos más viejos, hemos visto esa película. Entonces, un ciervo, un animal bonito, brama, anhela cuando está cerca de las corrientes del agua porque desea tomar agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El inspirado salmista nos hace saber en este pasaje, así como ese animal desea el agua, mi alma desea estar con Dios, desea ser parte con Dios, desea estar con Él. Y es curioso porque este término hebreo, que es traducido como Brahma, solamente aparece dos veces. Aparece en este pasaje y aparece en Joel, en el libro de Joel, del profeta Joel, y nos hace saber acerca de poder comprender mejor esta idea de por qué el siervo brama
por las corrientes del agua, de las aguas. Y dice así, Joel 1, 19 al 20. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas. Puedes comprender cómo estos animales pueden estar desesperados en su sed y no encontrar agua porque ese fuego ha acabado con la provisión de agua que había en el área. El ruido que hacen no es bonito y puedes buscar en YouTube videos de ciervos bramando y vas a ver que es un sonido bastante fuerte. E incluso hay un periodo del año en que estos animales braman y no es porque están buscando agua, sino porque están en celo. Entonces, este animal clama, anhela, desea el agua, de acuerdo al pasaje que hemos estudiado, y el salmista hace saber, de esa misma manera nosotros anhelamos estar con Dios, anhelamos estar en la presencia de Dios. Y de esa manera es que este caballero, Marty, escribe este himno y vamos, como hemos venido haciendo en ocasiones anteriores, tener la oportunidad de ver cada una de las estrofas del himno, ver su traducción y ver los detalles que nos pueden ayudar bíblicamente a ver el contenido que podemos sacar, la enseñanza bíblica que podemos sacar a la hora de entonar estas alabanzas. Así que empecemos con la primera estrofa. Este himno, a diferencia de los que hemos estudiado anteriormente, no lo encontramos en el himnario negro de cantos espirituales. Lo encontramos en el himnario azul, Cantos del Camino. Y sé que puede que hayan otros himnarios que también lo contienen, pero no tengo conocimiento de ellos. Pero al menos de esos dos himnarios, que son los que suelo utilizar en español, Cantos del Camino, himno número 86, es este himno que encontramos, como el siervo. Si tienes ese himnario y estás hojeando ese himno, vas a ver que aparecen dos estrofas en español, pero el himno en inglés tiene tres estrofas. Así que como hemos venido a hacer en los estudios anteriores, vamos a ver esa estrofa que está desaparecida, si podríamos decirlo, de nuestra traducción. Ciertamente no soy traductor ni músico y la traducción va a ser literal, pero no sabría si podría entonarse o cantarse como entonamos las dos estrofas que sí conocemos. Pero la primera estrofa, por parte del señor Nystrom, dice de la siguiente manera, o mejor dicho, antes de pasar allí, puede que en algunas fuentes en internet encuentres el himno o la traducción asignado o sí, asignada a una persona, a una señora argentina de la iglesia adventista. Hay una versión, hay una traducción por los adventistas de este himno que no es la misma que nosotros entonamos en español. Y como mencionaba, al menos en Cantos del Camino, no nos hace saber cuál es el nombre del traductor. A quien se ha revelado, se ha hecho saber, es la persona que tradujo este himno, no nos los dice. Pero nuevamente, si alguno tiene esa información, puede poner en los comentarios, que ciertamente nos ayuda en este estudio. Primera estrofa. Como el siervo con sed busca el río. Oh Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Las dos últimas líneas prácticamente se repiten a lo largo del himno en español. Por lo tanto, meditemos sobre las primeras. Como el siervo con sed busca el río. Ya leímos Salmo 42.1 y sabemos que efectivamente es en relación a ese pasaje. La versión en inglés dice prácticamente lo mismo. Mi alma desea, mi alma busca por ti. Solamente tú eres el deseo de mi corazón y deseo adorarte. Vemos, la idea es bastante simétrica con respecto a la traducción que conocemos hoy en día. Salmo 63, 1 al 3 dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Y es que el salmista bastantes veces hace saber acerca de ese deseo que tiene, de esa sed que tiene de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. No hay aguas. ¿Qué pasa con el siervo? Está buscando, está bramando, está anhelando por las corrientes de agua que no encuentra. Similar el concepto.
para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Qué hace saber el salmista? Dios es más grande que lo que esta vida puede ofrecer. Mis labios te alabarán. ¿Qué hacemos en nuestras canciones, en nuestros himnos? Alabamos de labios a Dios. No hay necesidad de instrumentos musicales. No estamos ni bajo la ley del Antiguo Testamento en que algunos tratan de afirmar era válido el uso de instrumentos, sino que la ley del Nuevo Testamento, Efesios 5, 16 y Colosenses 3, 16, Efesios 5, 19, perdonen, nos afirman que es el instrumento del corazón. Es nuestra mente y cómo revelamos lo que nuestra mente tiene a través de nuestras palabras. Entonces, mis labios te alabarán, mis labios te adorarán. Continuamos en ese mismo libro porque en el Salmo 84, cuando leemos versículos 1 y 2, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios, esos lugares abiertos que habían bordeados por pórticos de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Nosotros no adoramos a una imagen. Nosotros no adoramos a lo que algún artista se imagina es Jesús o alguno de los santos que tristemente el catolicismo enseña. Nosotros adoramos al Dios vivo. No lo vemos, pero sabemos que está allí. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Nuestras alabanzas muestran ese deseo, ese anhelo, como el siervo con sed busca el río. De esta manera a Dios debo de buscar. No le veo, sé que existe y sé que me va a dar esa hermosa recompensa cuando venga ese gran día. Salmo 145, 1 al 3. Y aquí los hermanos en Cristo que son más viejos que este servidor o que tienen más tiempo que este servidor como miembros de la iglesia del Señor, reconocerán estas palabras. Salmo 145, 1 al 3. Porque es otro himno que solemos cantar. Y otro himno que también encontramos en Cantos del Camino bajo el número 9. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Sé que, como mencioné, aquellos hermanos que tienen más tiempo de haber obedecido el evangelio, de formar parte de la iglesia del Señor, han entonado ese himno en varias ocasiones. Bueno, ese himno no fue alguien que decidió escribirlo por escribirlo, sino simple y sencillamente tomó las palabras de este salmo y las utilizó y les dio su tonada, les dio la partitura o como sea que se llame la música y lo entonamos hoy en día. Entonces, vemos la necesidad que tenemos, el deseo que tenemos de Dios y que queremos exaltarle a través de nuestras alabanzas, a través de darle a Dios el loor que Él merece. Porque mi alma clama a Dios como el siervo clama o brama por agua. Mi corazón te desea y anhela. Estrofa 1. ¿Qué pasa con la estrofa 2? Precisamente la estrofa 2 en inglés no está disponible en el español, no fue traducida. Los motivos no lo sé. Del himnario que utilizamos, ¿por qué no aparece? Tampoco lo sé. Pero veamos brevemente lo que dice esa segunda estrofa. Dice, eres mi amigo y eres mi hermano. Aunque eres un rey, te amo más que a nadie, mucho más que todo. Meditemos sobre esto porque el Nuevo Testamento nos hace saber mucho sobre lo que acabamos de leer. Eres mi amigo. ¿Qué dice nuestro Señor en Juan 15? Ya, según Juan 15, 35, Juan 15, 13 al 15, ¿qué dice nuestro Señor? En esa conversación dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién fue el que puso su vida por nosotros? Jesucristo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Sus amigos. Él es mi amigo. Él dio su vida por mí, Él puso su vida por mí. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿quién es amigo de Jesucristo? El que hace la voluntad de Él, el que se somete a la voluntad que Él ha hecho, que ha revelado a través de las Escrituras. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y aquí estamos hablando de siervo con S, no siervo con C.
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y estas palabras Jesucristo no las dice a ti y a mí directamente, las dice a aquellos discípulos, a aquellos hombres que caminaron con Él, pero que aplican con nosotros también porque Él nos hace saber si obedecemos la voluntad de Dios, si nos sometemos y hacemos lo que Él dice, somos sus amigos. Él es nuestro amigo y es nuestro hermano también. ¿Cómo sabemos eso? Cuando leemos Romanos 8, 28 al 29. Romanos 8, 28 al 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes aman a Dios? Los que se someten a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En simples palabras, quienes amamos a Dios, hacemos lo que Él nos pide que hagamos, nos sometemos a Él, tenemos a Jesucristo como nuestro hermano mayor. Cristo ciertamente es mi amigo y es mi hermano, y es Rey. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, leemos claramente que dice que habrán algunos que pelearán contra el Cordero, y el Cordero es Jesucristo. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Estás con Cristo? ¿Estás con el Cordero? ¿O estás en contra de Él? Si estás con Cristo, sabes que es el Señor de señores, el Rey de reyes, y aunque es Rey, le amo más que a nadie. No se trata de que aquí sea como ese rey al que mucha gente envidia en este mundo porque tiene lo que nosotros no tenemos, o porque es un rey mezquino y malvado que tortura a su pueblo. No es ese tipo de rey. Es un rey al que ciertamente todos amamos mucho más que todo. ¿Por qué? Porque recordamos que sobre todas las cosas le debemos prioridad a Dios. Y como estudiamos el domingo anterior, hablamos acerca del discipulado y del compromiso y la prioridad que hay como discípulos. Y recordamos que estudiamos lo que dice Lucas 14, 26 al 27, que repetimos en esta lección. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer, como explicamos anteriormente, no es ese desprecio o esa repugnancia hacia alguien, sino simple y sencillamente es amar menos. Si no le doy mayor amor a Dios y a Jesús por encima de mi familia o cualquier persona que conozco, estoy mal, porque Él merece ser mi prioridad. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Recordamos que debemos llevar la cruz de Cristo y recordamos, como hemos estudiado, que esto involucra que debo de desconectarme de todas mis posesiones para ponerme a la disposición de Él. Mucho más que todo es lo que debo de comprender. Efectivamente, mi disposición a servir a Cristo, de seguirle a Él, involucra ponerle a Él en primer lugar y luego mis posesiones, mi familia, mis amigos e incluso yo mismo. Entonces vemos que esta estrofa no fue traducida, no lo sabemos por qué, pero vemos que podemos ver enseñanzas bíblicas en base a lo que decía originalmente el señor Nystrom en esa estrofa. Ahora pasamos a la tercera estrofa, tercera y última estrofa, que en nuestros himnos en español es la segunda. Y dice así: vales más que el oro o la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. ¿Ven? Las dos últimas frases se repiten de la primera estrofa, por lo tanto volvemos solamente a analizar las dos primeras líneas. En inglés dice, te quiero más que el oro o la plata. Te amo más, te quiero más que el oro o la plata. Solamente tú puedes satisfacer. Tú solo eres el verdadero dador de gozo en lo que yo puedo ver, en lo que está en mi ojo, por así decirlo. Entonces, hace saber esta frase, vale más que el oro o la plata, tú me puedes satisfacer. Ya, Cristo es el único que nos va a poder satisfacer. Es el único que va a calmar nuestra sed, que va a calmar nuestra hambre. Y la palabra de Dios claramente nos enseña sobre ello. Volvemos nuevamente a los Salmos. Salmo 119, versículo 72. Salmo 119, 72 dice, mejor me es la ley de tu boca. ¿De qué está hablando aquí el salmista? Sí, de la palabra de Dios. Mejor me es escuchar la palabra de Dios, mejor es la palabra de Dios que millares de oro y plata.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios vale más que el oro o la plata, porque es de Dios. Y cuando vamos al Salmo 19, este es otro salmo que sé nuestros hermanos también cantan bastante. Y lo cantan directamente de ese salmo. No lo he visto, no recuerdo haberlo visto directamente en un himnario, sino las veces que he escuchado hermanos dirigiéndolo, van directamente a sus Biblias, Salmo 19, versículos 7 al 10, y lo entonan. Y este pasaje dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. La palabra, la sabiduría de Dios vale más que el oro, debe ser más deseable que cuanto oro exista en esta tierra, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destina del panal. Aquí no es esa miel, este pasaje está hablando, no se trata de la miel que compramos en el supermercado, es tener esa oportunidad de la miel totalmente pura que está en ese mismo panal, está saliéndose de ese panal, más pura, más deseable, más dulce que ella. Es la palabra y la sabiduría de Dios. Es lo que debemos de comprender y meditar. El hijo de David, que usualmente es el salmista, pero el hijo de David es el que escribe los proverbios. Y ese es Salomón. En Proverbios 3, 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿Estás viendo? La palabra de Dios claramente nos afirma, cosas materiales van y vienen, pero adquirir la sabiduría de Dios, que es el temor a Dios, y respetar a Dios, comprender a Dios, someternos a Él, la palabra que es la ley de Dios, podernos someter a ellas, es más valioso que el oro y que la plata. Y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. Que te pongan todas las riquezas que hay en el mundo, no se comparan absolutamente en nada con el valor que Dios tiene para con nosotros. Vemos esto y podemos pensar en estos pasajes cuando cantamos esta alabanza. Mas Mateo 5:6 que dice, es parte de las bienaventuranzas y nos dice efectivamente que solo Cristo nos puede satisfacer. ¿Cómo nos puede satisfacer? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sabemos que hay mucha injusticia en este mundo, pero con Dios todo va a estar bien. Cuando llegue ese gran día, comprenderemos absolutamente todo. Y leemos Juan 4, 13 al 15. Recordamos que es la conversación que Jesús tiene con esa mujer samaritana. Recordamos que Jesús le pide agua y esta mujer llega a hacerle saber por qué pides agua a una persona como yo. Y Jesús le dice, te puedo ofrecer agua. Y ella dice, ¿cómo si ni siquiera tienes de dónde sacarla? Y vemos versículos 13 al 15 que dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí tengo una botella de agua y me la puedo tomar y aún así voy a tener sed. Jesucristo da esta ilustración y ¿qué dice? Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Aquí no se trata de un agua de un pozo, no se trata de un agua embotellada, se trata de que Él nos puede dar algo que va a quitar la sed de justicia para siempre. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y cuál es la respuesta entonces de esta dama tras que antes había opuesto? Ahora que le dice, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Cristo nos ofrece un agua que nadie puede ofrecer, porque Cristo va a saciar nuestra sed de justicia. Este mundo es triste, este mundo presenta muchas cosas difíciles, hay cosas hermosas, pero cuando llegue ese gran día, veremos que ya no habrá sed, ya no habrá maltrato, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá muerte, porque estaremos con Él y esa promesa de que aquellos que estemos hambrientos y sedientos de justicia, ya no lo estaremos más, porque estaremos en ese hermoso lugar. ¿Cómo concluimos con esta lección, amados hermanos? Pensemos en lo siguiente. El coro, este himno tiene un coro, y ese coro dice, fuerza y escudo eres para mí.
Mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. ¿Se rinde tu espíritu ante Dios? ¿Qué quiere decir esto? Tu alma, tu persona, tu espíritu está dispuesto a rendirse a Dios, a aceptar que sin Él no somos nada. Es importante que meditemos esto. Fuerza y escudo eres para mí. Leamos brevemente Filipenses 4, 12 al 13. El 13 mucha gente lo conoce, pero lo utiliza mal. Y por eso quiero que leamos el 12 para meditar nuevamente sobre lo que está diciendo Pablo. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo, bienvenido sea. Si no tengo, bienvenido sea. Pablo aprendió a estar contento con lo que tenía y con lo que no tenía. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que le fortalece en esas dificultades. El siervo brama por agua. Nosotros bramamos, si podríamos decirlo de esa manera, por justicia. Pero Cristo nos va a la fortaleza para seguir esta carrera. Y aunque no encontremos el agua que tanto desea ese siervo, podamos seguir adelante en encontrar esa agua finalmente que nunca más tendremos sed. Siervo con C es un animal muy bonito, pero siervo con S, especialmente aquel que es un siervo de Cristo, es lo más hermoso que podamos encontrar en la vida. Es lo mejor que encontremos en nuestras vidas. Piensa en ello. Ser un siervo de Cristo es la mayor responsabilidad, honor y bendición que puedes tener. Y por ello es que te hago la siguiente pregunta. Cristo te está ofreciendo agua de vida eterna. No tendrás nunca más sed. ¿Deseas tomarla? ¿Deseas beber de ella? ¿Es ese tu deseo? Esperamos que sí lo sea, porque Dios desea de esa misma manera que tú hagas. Dios desea que le busquemos a Él y solamente a Él, que nos dediquemos a vivir por Él. Y es por ello que te invito, amado amigo, que estás viendo esta lección, si aún no eres cristiano, es porque no has obedecido el Evangelio. Y el Evangelio es simplemente ser bautizado por el perdón de el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedes representar eso? A través del bautismo por el perdón de tus pecados, dando muerte a tu hombre pecador, entrando en esas aguas, siendo sepultado en ellas totalmente, y al salir de esas aguas, entonces serás esa nueva criatura de la que las Escrituras nos enseñan que somos, gracias a la oportunidad de obedecer el Evangelio. Y si ya lo hemos hecho, amado hermano, amada hermana, recordemos que debemos de vivir fieles hasta la muerte. Y por eso es que siempre es importante estar en paz con Dios. Si he hecho algo que no es agradable a Dios, necesito arrepentirme de ello y confesárselo a Él. Entonces es importante siempre que tengamos eso en presencia para nuestras oraciones. Ponernos en paz con Dios, porque el día de mañana no está prometido para nadie. Nuevamente, si alguien nos está acompañando en este estudio y no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo de la manera en que la Biblia enseña o necesita más estudios sobre ello, no dudes en preguntarnos, que con mucho gusto haremos todo lo que esté a nuestro alcance para estudiar contigo o encontrar a alguien que esté cerca de ti que pueda estudiar contigo. Sin más, muchas gracias por acompañarnos en este estudio de esta noche, esperando que hayamos podido analizar brevemente o detalladamente, como desees, este hermoso himno de alabanza, y que cada vez que lo cantemos, recordemos cuán hermoso es saber que habrá un día en que jamás tendremos sed, porque estaremos con nuestro Señor. Que la paz de Dios sea contigo y que tengas una hermosa noche. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar